La radio vieja descansaba en un rincón de la sala, sobre una mesita de madera marcada por los años. El polvo se acumulaba en las esquinas del aparato, y la tela que cubría el altavoz tenía un tono amarillento, como si el tiempo hubiera decidido pintar su superficie con la nostalgia de lo vivido. Nadie la encendía ya, salvo de vez en cuando la soledad pesaba demasiado, y alguien de la familia se atrevía a girar con cuidado la perilla que crujía con un sonido áspero, como el lamento de un objeto que lleva demasiado tiempo en silencio. Y aún así, cuando la radio comenzaba a vibrar y una canción emergía débilmente entre los ruidos estáticos, toda la atmósfera de la casa cambiaba. Era una canción en particular la que parecía aferrarse a los recuerdos de quienes habían crecido allí. Una melodía suave, melancólica, que llenaba los espacios vacíos con una ternura inconfundible. Nadie recordaba exactamente cuándo comenzó a sonar por primera vez en aquel aparato, pero todos coincidían en que, de alguna manera, esa canción había acompañado cada momento importante, cada despedida, cada encuentro inesperado y cada lágrima derramada en secreto. Era como si la radio, con sus válvulas gastadas y su antena torcida, supiera elegir la melodía exacta para recordarle a la familia lo que nunca debía olvidarse: que la vida está hecha de pequeños fragmentos de emoción que se resisten a desvanecerse. En ese hogar vivía Elena, una mujer de mirada serena, que había aprendido a encontrar belleza en lo cotidiano. Tenía unos 65 años, el cabello entrecano recogido siempre en un moño sencillo, y las manos arrugadas por los años de trabajo, por la crianza, por la cocina, por todo lo que había sostenido en silencio sin esperar reconocimiento. La radio vieja había sido un regalo de bodas, muchos años atrás, y desde entonces se había convertido en un miembro más de la familia. Esa mañana, Elena estaba sola en la sala. Afuera llovía con calma, y el repiqueteo de las gotas contra los cristales creaba un murmullo acompasado, casi hipnótico. Se levantó despacio, caminó hasta la mesita y, con el cuidado de quien toca un objeto frágil, giró la perilla de la radio. Un chisporroteo de estática llenó el aire. Luego, poco a poco, como si emergiera desde otro tiempo, comenzó a sonar aquella canción. Elena cerró los ojos. Su respiración se volvió profunda, y en un instante estuvo de regreso en el pasado. La primera vez que escuchó esa melodía fue en 1978. Lo recordaba con claridad porque era el año en que había conocido a Manuel, su esposo. Tenía apenas 18 años, y la vida parecía un horizonte abierto, lleno de posibilidades. Había ido con unas amigas a la plaza del pueblo, donde los jóvenes se reunían en las tardes de verano para charlar y bailar. El aire estaba impregnado de risas, del aroma de flores frescas y de una energía inocente que hacía que todo pareciera eterno. Fue allí donde un muchacho alto, de sonrisa tímida y mirada profunda, se acercó a ella con una torpeza que lo hacía aún más encantador. Manuel no dijo gran cosa, solo un saludo sencillo, pero bastó para que Elena sintiera que el mundo de pronto había cambiado de dirección. Días después, él apareció frente a su casa con una radio colgando del hombro. No era todavía la que reposaba en la sala, sino otra más pequeña, portátil, que llevaba siempre consigo. Esa tarde, mientras conversaban sentados en el porche, Manuel sintonizó una emisora cualquiera y comenzó a sonar esa canción. La voz del cantante era suave, pero cargada de una emoción que parecía entender exactamente lo que ellos vivían en ese instante. La sensación de que algo nuevo, frágil y hermoso estaba naciendo entre los dos. A partir de ese momento, la canción se convirtió en un símbolo. Cada vez que sonaba, Elena y Manuel se miraban en silencio, como si compartieran un secreto que el mundo entero ignoraba. Años después, cuando se casaron y recibieron como regalo aquella radio grande de madera, la melodía volvió a encontrarlos. Desde entonces, quedó atrapada en su historia como una huella invisible, imposible de borrar. Elena, en la sala, escuchaba la canción con un nudo en la garganta. Manuel ya no estaba. Hacía 10 años que la enfermedad se lo había llevado, y aunque el tiempo había suavizado el filo del dolor,
cada nota de esa melodía era un recordatorio punzante de su ausencia. Y, al mismo tiempo, un bálsamo, porque en cada acorde también lo sentía presente, sentado a su lado, sonriendo con aquella mezcla de ternura y picardía que siempre lo caracterizó. El sonido de la radio llenaba cada rincón de la casa. Los muebles, las fotografías enmarcadas en las paredes, incluso el silencio que quedaba entre una palabra y otra, todo parecía impregnarse de aquella música. Elena pensaba en cómo los objetos, por insignificantes que parecieran, tenían la capacidad de guardar dentro de sí la memoria de lo vivido. Una radio, una canción, un trozo de madera, podían convertirse en testigos fieles de las emociones más profundas. Se levantó y caminó hacia la ventana. Afuera, la lluvia seguía cayendo, dibujando riachuelos diminutos en el cristal. El reflejo de su rostro se mezclaba con las gotas que resbalaban lentamente, como si el pasado y el presente se fundieran en esa imagen borrosa. Cerró los ojos y, en su mente, volvió a ver a Manuel sentado en el porche, con la radio en las manos, sonriendo mientras la canción sonaba en el aire cálido del verano. Ese recuerdo la llevó aún más atrás, a la época en que la vida en el pueblo se movía con un ritmo diferente. No había prisas, no había la urgencia constante que parecía dominar el mundo moderno. Las tardes se alargaban entre conversaciones. Las familias se reunían alrededor de la mesa. Los vecinos se conocían por nombre y compartían tanto las alegrías como las penas. La radio era el centro de todo. Era la ventana por donde entraban las noticias, las risas de los locutores, la música que marcaba las estaciones del año. Para Elena, aquella canción era mucho más que una simple melodía. Era el hilo invisible que unía generaciones. La habían escuchado sus hijos cuando eran pequeños, bailando torpemente en la sala mientras ella y Manuel reían y aplaudían. La había escuchado su madre, ya anciana, que solía tararearla con voz débil mientras tejía junto a la ventana. Incluso ahora, sus nietos, aunque vivían en un mundo de pantallas y teléfonos, reconocían la canción y preguntaban con curiosidad por qué esa melodía hacía que su abuela llorara y sonriera al mismo tiempo. Elena volvió a sentarse. La radio seguía tocando, como si supiera que esa mañana debía acompañarla. Sus pensamientos comenzaron a entrelazarse con la música, y lo que surgió fue una certeza, que la vida estaba hecha de canciones, de esas pequeñas piezas de sonido y emoción que se incrustaban en el alma y que, incluso después de la muerte, seguían resonando. Mientras la canción avanzaba, recordaba también los momentos difíciles, los días en que la radio sonaba mientras ella esperaba noticias de Manuel, que había tenido que emigrar temporalmente en busca de trabajo, las noches en que lloraba en silencio, y aquella melodía llegaba desde algún rincón, recordándole que no estaba sola. Los tiempos de enfermedad, de incertidumbre, de miedos compartidos. En todos ellos, la canción había estado allí, como un refugio, como un recordatorio de que incluso en medio del dolor había belleza. No era solo su historia. Elena lo sabía. Cada persona que pasaba por aquella casa, cada invitado que se sentaba en la sala, escuchaba la canción de una manera distinta. Para algunos era simplemente un eco del pasado, un sonido agradable y nostálgico. Para otros, era la chispa que despertaba recuerdos dormidos. Había visto a visitantes cerrar los ojos al escucharla, y luego quedarse en silencio, como si de repente hubieran sido transportados a un lugar íntimo, secreto. Eso era lo maravilloso de la música, que podía pertenecer a todos, y al mismo tiempo, ser profundamente personal. En ese instante, Elena pensó en sus nietos. Ellos crecerían en un mundo distinto, donde tal vez nunca conocerían la magia de una radio de madera que chisporroteaba antes de dejar escapar una melodía. Sus canciones vendrían de auriculares modernos, de plataformas digitales, de algoritmos que elegían la música por ellos. Y sin embargo, estaba convencida de que, tarde o temprano, cada uno encontraría su canción. Esa melodía única que se convertiría en el hilo de su vida, en la banda sonora de sus recuerdos más íntimos. La canción terminó,
y el silencio que le siguió fue tan intenso que parecía tener peso propio. Elena se quedó inmóvil, con las manos entrelazadas, mirando el vacío. Luego suspiró y, con un gesto lento, volvió a girar la perilla de la radio. La estática regresó, áspera y fría, hasta que el aparato quedó nuevamente en silencio. Se levantó, acarició con ternura la superficie gastada de la madera y susurró: «Gracias», porque en el fondo lo sabía. No era solo una canción, era su vida, su amor, su dolor y su esperanza encapsulados en unos pocos minutos de música que, de alguna forma misteriosa, habían sobrevivido al paso del tiempo. Tomás, con la concentración solemne de los niños, dibujó la radio en una hoja y, con letras grandes, escribió: «Canta». Elena, que lo veía de reojo, pensó que quizá ese era el verbo más exacto que conocemos para hablar de lo que sostiene a la gente. Antes de irse, ya de noche, Cecilia la abrazó con un segundo más de lo habitual. «Te la dejo», dijo, señalando la radio. «Que te haga compañía». Elena asintió, y cuando la puerta se cerró y el eco de las risas se deshilachó pasillo adentro, quedó otra vez sola. Pero no era la soledad de la mañana. Era una soledad acompañada, con migas en la mesa, un vaso sin terminar, un dibujo de un cohete zapato y, en la esquina, una radio que respiraba despacio. Giró la perilla casi como un gesto de despedida, para que el aparato no se fatigara, y el silencio que quedó fue de esos que no pesan. Lavó una taza, acomodó las sillas, dobló un mantel con paciencia, y al sentarse de nuevo, no frente a la radio sino frente a la ventana, abrió la libreta y añadió un verso inventado a la letra que había empezado por la mañana. No porque supiera escribir canciones, sino porque había descubierto ese día, en el taller de Mateo, en la mesa con los niños, en el pequeño milagro de una melodía que llegaba cuando quería, que lo que más nos acerca a los demás no es la perfección de lo que decimos, sino la imperfección compartida de cómo lo decimos. Escribió despacio: «Si te vas, deja la puerta un poco abierta, para que el mundo siga entrando». Cerró la libreta, apoyó la mano sobre la madera de la mesa y, sin buscarlo, sintió esa misma vibración que a veces le nacía de la radio, cuando aún no se escuchaba nada. No era música, o sí, pero sin notas. Era el pulso sencillo de una vida que, pese a las ausencias, seguía teniendo cosas por decir. Afuera, un vecino arrastró una silla en el patio. Alguien silbó una melodía cualquiera. El viento hizo bailar una hoja atascada en la reja. Elena pensó en los mapas que nadie ve, esos que cada casa guarda dentro y que se trazan con gestos minúsculos. Un vaso de agua que se deja en la mesa de luz. El abrigo que se cuelga aunque haga calor por si la noche refresca. La carta que no se envía pero que se dobla y se guarda, por si acaso. Mientras cerraba los ojos, la canción que sonaba en la radio vieja no sonó. No la necesitaba. A veces lo más hondo se dice cuando nos quedamos quietos, atentos, disponibles. A veces el mensaje más humano es este: estoy aquí. Y eso, aquella noche, le bastó. ¿Quieres que continúe con la parte 3, manteniendo el mismo tono lento y conmovedor? La radio vieja descansaba en un rincón de la sala, sobre una mesita de madera marcada por los años. El polvo se acumulaba en las esquinas del aparato, y la tela que cubría el altavoz tenía un tono amarillento, como si el tiempo hubiera decidido pintar su superficie con la nostalgia de lo vivido. Nadie la encendía ya, salvo de vez en cuando la soledad pesaba demasiado y alguien de la familia se atrevía a girar con cuidado la perilla que crujía con un sonido áspero, como el lamento de un objeto que lleva demasiado tiempo en silencio. Y aún así, cuando la radio comenzaba a vibrar y una canción emergía débilmente entre los ruidos estáticos, toda la atmósfera de la casa cambiaba. Era una canción en particular, la que parecía aferrarse a los recuerdos de quienes habían crecido allí. Una melodía suave, melancólica, que llenaba los espacios vacíos con una ternura inconfundible. Nadie recordaba exactamente cuándo comenzó a sonar por primera vez en aquel aparato, pero todos coincidían en que, de alguna manera,
Esa canción había acompañado cada momento importante, cada despedida, cada encuentro inesperado y cada lágrima derramada en secreto. Era como si la radio, con sus válvulas gastadas y su antena torcida, supiera elegir la melodía exacta para recordarle a la familia lo que nunca debía olvidarse: que la vida está hecha de pequeños fragmentos de emoción que se resisten a desvanecerse. En ese hogar vivía Elena, una mujer de mirada serena que había aprendido a encontrar belleza en lo cotidiano. Tenía unos 65 años, el cabello entrecano recogido siempre en un moño sencillo y las manos arrugadas por los años de trabajo, por la crianza, por la cocina, por todo lo que había sostenido en silencio sin esperar reconocimiento. La radio vieja había sido un regalo de bodas, muchos años atrás, y desde entonces se había convertido en un miembro más de la familia. Esa mañana, Elena estaba sola en la sala. Afuera llovía con calma, y el repiqueteo de las gotas contra los cristales creaba un murmullo acompasado, casi hipnótico. Se levantó despacio, caminó hasta la mesita y, con el cuidado de quien toca un objeto frágil, giró la perilla de la radio. Un chisporroteo de estática llenó el aire. Luego, poco a poco, como si emergiera desde otro tiempo, comenzó a sonar aquella canción. Elena cerró los ojos. Su respiración se volvió profunda, y en un instante estuvo de regreso en el pasado. La primera vez que escuchó esa melodía fue en 1978. Lo recordaba con claridad porque era el año en que había conocido a Manuel, su esposo. Tenía apenas 18 años, y la vida parecía un horizonte abierto, lleno de posibilidades. Había ido con unas amigas a la plaza del pueblo, donde los jóvenes se reunían en las tardes de verano para charlar y bailar. El aire estaba impregnado de risas, del aroma de flores frescas y de una energía inocente que hacía que todo pareciera eterno. Fue allí donde un muchacho alto, de sonrisa tímida y mirada profunda, se acercó a ella con una torpeza que lo hacía aún más encantador. Manuel no dijo gran cosa, solo un saludo sencillo, pero bastó para que Elena sintiera que el mundo, de pronto, había cambiado de dirección. Días después, él apareció frente a su casa con una radio colgando del hombro. No era todavía la que reposaba en la sala, sino otra más pequeña, portátil, que llevaba siempre consigo. Esa tarde, mientras conversaban sentados en el porche, Manuel sintonizó una emisora cualquiera y comenzó a sonar esa canción. La voz del cantante era suave, pero cargada de una emoción que parecía entender exactamente lo que ellos vivían en ese instante. La sensación de que algo nuevo, frágil y hermoso estaba naciendo entre los dos. A partir de ese momento, la canción se convirtió en un símbolo. Cada vez que sonaba, Elena y Manuel se miraban en silencio, como si compartieran un secreto que el mundo entero ignoraba. Años después, cuando se casaron y recibieron como regalo aquella radio grande de madera, la melodía volvió a encontrarlos. Desde entonces, quedó atrapada en su historia como una huella invisible, imposible de borrar. Elena, en la sala, escuchaba la canción con un nudo en la garganta. Manuel ya no estaba. Hacía 10 años que la enfermedad se lo había llevado, y aunque el tiempo había suavizado el filo del dolor, cada nota de esa melodía era un recordatorio punzante de su ausencia. Y al mismo tiempo, un bálsamo, porque en cada acorde también lo sentía presente, sentado a su lado, sonriendo con aquella mezcla de ternura y picardía que siempre lo caracterizó. El sonido de la radio llenaba cada rincón de la casa. Los muebles, las fotografías enmarcadas en las paredes, incluso el silencio que quedaba entre una palabra y otra. Todo parecía impregnarse de aquella música. Elena pensaba en cómo los objetos, por insignificantes que parecieran, tenían la capacidad de guardar dentro de sí la memoria de lo vivido. Una radio, una canción, un trozo de madera, podían convertirse en testigos fieles de las emociones más profundas. Se levantó y caminó hacia la ventana. Afuera, la lluvia seguía cayendo, dibujando riachuelos diminutos en el cristal. El reflejo de su rostro se mezclaba con las gotas que resbalaban lentamente, como si el pasado y el presente se fundieran en esa imagen borrosa.
Cerró los ojos y, en su mente, volvió a ver a Manuel sentado en el porche, con la radio en las manos, sonriendo mientras la canción sonaba en el aire cálido del verano. Ese recuerdo la llevó aún más atrás, a la época en que la vida en el pueblo se movía con un ritmo diferente. No había prisas, no había la urgencia constante que parecía dominar el mundo moderno. Las tardes se alargaban entre conversaciones. Las familias se reunían alrededor de la mesa, los vecinos se conocían por nombre y compartían tanto las alegrías como las penas. La radio era el centro de todo. Era la ventana por donde entraban las noticias, las risas de los locutores, la música que marcaba las estaciones del año. Para Elena, aquella canción era mucho más que una simple melodía. Era el hilo invisible que unía a generaciones. La habían escuchado sus hijos cuando eran pequeños, bailando torpemente en la sala mientras ella y Manuel reían y aplaudían. La había escuchado su madre, ya anciana, que solía tararearla con voz débil mientras tejía junto a la ventana. Incluso ahora, sus nietos, aunque vivían en un mundo de pantallas y teléfonos, reconocían la canción y preguntaban con curiosidad por qué esa melodía hacía que su abuela llorara y sonriera al mismo tiempo. Elena volvió a sentarse. La radio seguía tocando, como si supiera que esa mañana debía acompañarla. Sus pensamientos comenzaron a entrelazarse con la música, y lo que surgió fue una certeza: que la vida estaba hecha de canciones, de esas pequeñas piezas de sonido y emoción que se incrustaban en el alma y que, incluso después de la muerte, seguían resonando. Mientras la canción avanzaba, recordaba también los momentos difíciles. Los días en que la radio sonaba mientras ella esperaba noticias de Manuel, que había tenido que emigrar temporalmente en busca de trabajo. Las noches en que lloraba en silencio, y aquella melodía llegaba desde algún rincón, recordándole que no estaba sola. Los tiempos de enfermedad, de incertidumbre, de miedos compartidos. En todos ellos, la canción había estado allí como un refugio, como un recordatorio de que incluso en medio del dolor había belleza. No era solo su historia. Elena lo sabía. Cada persona que pasaba por aquella casa, cada invitado que se sentaba en la sala, escuchaba la canción de una manera distinta. Para algunos era simplemente un eco del pasado, un sonido agradable y nostálgico. Para otros, era la chispa que despertaba recuerdos dormidos. Había visto a visitantes cerrar los ojos al escucharla, y luego quedarse en silencio, como si de repente hubieran sido transportados a un lugar íntimo, secreto. Eso era lo maravilloso de la música, que podía pertenecer a todos, y al mismo tiempo, ser profundamente personal. En ese instante, Elena pensó en sus nietos. Ellos crecerían en un mundo distinto, donde tal vez nunca conocerían la magia de una radio de madera que chisporroteaba antes de dejar escapar una melodía. Sus canciones vendrían de auriculares modernos, de plataformas digitales, de algoritmos que elegían la música por ellos. Y sin embargo, estaba convencida de que, tarde o temprano, cada uno encontraría su canción. Esa melodía única que se convertiría en el hilo de su vida, en la banda sonora de sus recuerdos más íntimos. La canción terminó, y el silencio que le siguió fue tan intenso que parecía tener peso propio. Elena se quedó inmóvil, con las manos entrelazadas, mirando el vacío. Luego suspiró y, con un gesto lento, volvió a girar la perilla de la radio. La estática regresó, áspera y fría, hasta que el aparato quedó nuevamente en silencio. Se levantó, acarició con ternura la superficie gastada de la madera y susurró: «Gracias», porque en el fondo lo sabía. No era solo una canción, era su vida, su amor, su dolor y su esperanza encapsulados en unos pocos minutos de música que, de alguna forma misteriosa, habían sobrevivido al paso del tiempo.